Cosas. Sí. Ya estoy grabando. Bueno, primero buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, Recordarles. licenciada. Buenas noches. Hola Julita, hola Bea, ¿Cómo ¿cómo están? están? Bendito Dios. Bien, gracias. Qué bueno. Bienvenidos entonces y muchas gracias. Primero recordarles que de hoy en 15 es el como el descanso de la escuela, ¿verdad? Es el 28 y el 5 de julio, son las 2 semanas. Esa es la primera cosa, de recordarles para que lo apunten, ¿verdad? No vayan a entrar a la sesión y no van a encontrar a nadie. 28 de junio y 5 de julio. Quiere decir que solo tenemos clase de hoy en 8, ¿verdad? Y luego dos lunes que no, y luego terminamos. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que esas 2 semanas les van a servir para lo que hoy vamos a empezar, si Dios lo permite, que eso ya es el Corpus Paulino. O sea, Mariel, que lo que usted ha hecho ha adelantado el trabajo de lo que ahora vamos a empezar a hacer. Porque hoy, si Dios lo permite, terminamos Hechos de los Apóstoles y entonces ya nos dedicamos a las cartas de Pablo ya directamente con el texto bíblico y los comentarios de pie de página. Eso no se los dejé yo como un trabajo que voy a evaluar, pero sí lo sugiero que lo hagan. Y tienen esas 2 semanas, pues que yo sé que van a estar ocupados y todo, pero tienen esas 2 semanas para aprovechar e ir leyendo lo que puedan de las cartas hasta donde vayamos, ¿verdad? Son 13 cartas. Entonces, yo confío porque son prácticamente, estamos a la mitad del curso y al faltarnos, pues, digamos, la de hoy y la de mañana y 3 más, son 5 clases y serían 2 cartas más o menos o un poquito más por semana para abarcar las 13. Entonces, ustedes adelantarían con eso. Sí. No sé si, como les digo, eso no se los puedo yo pedir que lo hagan en cuanto para evaluarles, porque pues yo respeto los tiempos de ustedes, pero sí es sugerible, o sea, sí se sugiere que lo hagan para que ustedes de verdad el curso tenga un sentido no solo práctico, sino que ustedes entiendan qué es al final de cuentas la Sagrada Escritura y en este caso Hechos de los Apóstoles y cartas apostólicas, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con respecto a eso, ¿no? Solo, disculpe, usted sí nos va a mencionar, porque yo apunté algunas cartas paulinas o cartas apostólicas. Uh -huh. Después nos ayuda un poquito solo con volverlas a repasar, No, si porque ahorita hoy ya vamos eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a entrar directamente. Es que ahorita estamos viendo Hechos de los Apóstoles, no hemos entrado a las cartas. A partir de hoy vamos a entrar a las cartas y de aquí al final vamos a hacer solo cartas. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias. Sí, gracias, gusto saludarla. Gracias, de nada, Beatriz. Bueno, entonces ya las lecturas sugeridas, pues como les he dicho, no las puedo exigir y ponerles una nota porque muchos trabajan, tienen mucho que hacer, pero quedan sugeridas para cuando ustedes tengan tiempo o en la forma como ustedes se organicen, ¿verdad? Pero lo que hemos hecho hasta el día de hoy es trabajar Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en Hechos de los Apóstoles? ¿Qué tuvimos que haber aprendido? En primer lugar, tuvimos que haber aprendido que Hechos de los Apóstoles es pues un libro que es la segunda parte de una comunidad lucana que trata de llevar un orden después del Evangelio, cómo suscitaron o cómo se suscitó el movimiento cristiano después de la muerte de Jesús. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles, actas o actos de los apóstoles. Y entonces uno de los objetivos es
decir pues que es el espíritu del resucitado, o sea, la acción del espíritu, la que empieza todo ese proceso de convocar y de unir a las personas, ¿verdad? Por supuesto, ya dijimos que lo va a hacer en forma de narraciones, en formas de historias, a veces va a exagerar, va a tener como finalidad muchas veces hacer pequeños y grandes sumarios. Es decir, ¿qué es eso? Entonces, Hechos de los Apóstoles va a trabajar lo que es la historia de la salvación en relatos pequeños o en relatos más grandes. O sea, cuando digo pequeños o más grandes, tiene que ser versículos, pocos versículos o muchos versículos. Porque el objetivo es que nosotros veamos cuando estamos leyendo Hechos de los Apóstoles que no es algo que está saliendo así, como mágico, que no es Pedro que está haciendo milagros, ni es Pablo, ni es Santiago, no, no es eso. Es Dios mismo a través de la historia que ha ido actuando, que actúa en la persona de Jesús, que pasó haciendo el bien, que lo mataron, que Dios lo resucitó y ahora sigue actuando porque está vivo. Entonces, eso es Hechos de los Apóstoles. Entonces, tiene una primera parte que vimos casi del capítulo 1 al 9, que es cómo se fueron organizando los apóstoles. Y aquí es interesante ver que se organizaron de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo en la comunidad. Entonces, ellos, en primer momento, los testigos oculares del Nazareno, empiezan anunciando su muerte, porque ese es el querigma, ¿verdad? El anuncio de su muerte, de su pasión y muerte, pero ¿por qué anuncian eso? Porque si no anunciaran eso, no pueden anunciar la resurrección como un hecho desencarnado. O sea, la resurrección no es magia, no es invento, no es un hecho desencarnado. El que resucitó es el mismo que mataron, el mismo que padeció, el mismo que crucificaron y sepultaron y ahora está vivo. Eso es básico en Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios también. Entonces eso ha reunido comunidades y estas comunidades, dice, se reúnen a la fracción del pan. Ojo con eso también. Es decir, que no empieza primero el anuncio, sino primero la experiencia con el resucitado. Después de esa experiencia con resucitado, el expresar, que eso es la liturgia, el expresar esa experiencia a través de gestos y entonces se reúnen oraciones, cánticos, lo que había hasta ese momento escrito, que era la Torá, el Antiguo Testamento. No hay nada del Nuevo, eso lo hemos repetido muchas veces. Lo que ya hay cuando escribe Hechos de los Apóstoles son las cartas de Pablo, pero las cartas de Pablo están en las comunidades y están como viajando de comunidad en comunidad. Todavía no se han recopilado y no forman el corpus paulino, sino que andan por ahí en las comunidades. Ok, entonces estas comunidades se reúnen, pero se ven que surgen necesidades en esa comunidad y ellos piensan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que anunciar al Señor porque eso es lo más importante. O sea que la comunidad nace con el anuncio, no nace con la diaconía. O sea, no es primero servir, primero anuncian. Cuando se reúnen, entonces ya va el segundo paso, que es la diaconía, o sea, el servicio. Luego la koinonía, o sea, la comunidad que se reúne fraternalmente y comparte. Y hasta de último viene la liturgia, o sea, la celebración. Pero ya se reunían. Entonces, que está la presencia física del resucitado con Pentecostés y se va desarrollando como nuevas personas se van haciendo cargo de los cargos, del servicio de diáconos, de presbíteros, y así se va formando una organización al servicio. Y ese servicio surge del anuncio de la pasión y muerte de Jesús, que Dios lo ha resucitado. Entonces luego ya tenemos al primer testigo en el capítulo 9, que es Esteban, que muere mártir y casi
desde Pedro, Santiago, Juan, ya vamos viendo casi actitudes de Jesús, gestos de Jesús en esas personas. Y cuando vemos el martirio de Esteban, pues casi que vemos también, casi es lo mismo con Jesús, las mismas palabras, o sea, como el resucitado con su espíritu es encarnado por estas personas. Y ahí está Saulo, ¿verdad? Que él realmente está persiguiendo a estas nuevas comunidades. Estábamos ahí, capítulo 8, 9, entonces esta es la primera parte. La primera parte es un bloque que más o menos termina ahí. Luego llega al capítulo 9 y ahí empieza la conversión de Pablo, que lo vimos en detalle, Hechos de los Apóstoles, y también hay una serie de procesos que va durando casi unos 6 capítulos tal vez, del 9 al 12, 13, y entonces va hablando de algunas situaciones de Pedro, de Santiago, que realmente los paganos están siendo anunciados por Pablo, las problemáticas que se dan, hasta que el mismo Pedro tiene una experiencia en la casa de Cornelio, es capítulo 10 ese, donde él se da cuenta que el mensaje sí se debe llevar a los paganos. Ahí es un momento muy importante porque es la ruptura de los movimientos cristianos con el judaísmo. O sea, el judaísmo fue como la matriz de este movimiento porque Jesús es judío y los apóstoles, pues, unos son judíos, otros tienen ascendencias griegas. Ya vemos Pablo que está entre ciudadano romano, griego y judío. Entonces hay toda una mezcla y empieza a desarrollarse pues ese anuncio al paganismo, partiendo del hecho de que Pedro es consciente de que para Dios no hay nada impuro porque Él todo lo ha hecho, y entonces empieza, ese es como el preámbulo para la misión de Pablo, que ya la vimos en su tercera parte, que son sus 3 viajes. Entonces vimos el viaje 1, el 2, el 3, y ahorita entrábamos a esta parte que decir, para que por si no se recuerdan, aquí tenemos pues de que Pablo va a dar un discurso. ¿Se recuerdan que ahí nos quedamos, verdad? Ha comparecido ante los judíos, ante el Sanedrín, pero como él ya sabe pues que ahí lo van a apedrear y no va a haber un juicio, entonces él va a pedir ser juzgado, ¿verdad? Por Roma. Entonces, pero después de eso va ante el procurador de Roma y entonces se presenta ante un rey. Pero lo interesante es ver cómo en los viajes de Pablo, las distintas circunstancias, él siempre aprovecha transmitir el mensaje. No deja ninguna circunstancia, por difícil que sea, de llevar el mensaje a sus destinatarios. Y vimos también en Hechos de los Apóstoles, y lo vamos a ver en las cartas, que primeramente siempre se va a dirigir en primer lugar a los judíos, o sea, a la sinagoga, aunque estén en otros lugares, otros países, pero estos no lo van a aceptar, así es que luego a los paganos. Ya vimos eso a través de Hechos de los Apóstoles y los viajes de Pablo. Entonces aquí ahora él va a hacer un discurso que es uno de los más importantes de Pablo, ¿verdad? Y lo va a hacer ante el rey Agripa. Dice aquí que es una pieza literaria perfecta. Y que Lucas, en Hechos de los Apóstoles, destaca en esta pieza el testimonio del apóstol ante el rey. Ya vimos pues que entonces, ¿por qué se llama Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué? Porque Pedro, Santiago, Juan, apóstoles que vieron a Jesús, dan testimonio luego de él anunciándolo, ¿verdad? Y así sin miedo. Y luego vemos que otros apóstoles, otras personas se van adhiriendo a este movimiento y tienen pues algún ministerio dentro de la comunidad, y por eso pues van a ser apóstoles, y Pablo entra en ese rango, ¿verdad?
Y aquí entonces vamos a ver como uno de los testimonios más destacados, por eso dice que es una pieza literaria. Este discurso está configurado primero como un exordio, ¿verdad? O sea, una exhortación, o sea, animación. Pablo se dirige al rey Agripa con confianza, o sea, no está asustado, a pesar de que va a ser juzgado, ¿verdad? Él se declara conocedor de las costumbres judías, por supuesto. Ustedes ya se recordarán que estuvo formado por Gamaliel, ¿verdad? Entonces, en la primera parte, el apóstol confiesa la rectitud de su vida. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado. El tema no es realmente que uno esté pues como un protagonismo o una soberbia o un orgullo. No, aquí es el testimonio, es decir, la coherencia de justamente haber llevado el proceso. ¿Cuál fue el proceso? Bueno, él estaba consciente en un momento que el movimiento era una secta peligrosa y que estaba fuera de todo tipo de monoteísmo y la persigue. Esa era su postura. Entonces, vean cómo va el proceso. Entonces, luego tiene una experiencia con el resucitado. Ya eso lo vimos, tuvo la experiencia. Paso 2. Esa experiencia no lo cambió de la noche a la mañana, eso también lo vimos. Tuvo que ir, tuvo que reflexionar, tuvo que llevar un proceso de años. Ya lo vamos a ver en las cartas cuando él mismo lo narra. Entonces vemos que tiene ese proceso de asimilación de la experiencia que él tuvo. Y ya cuando tiene esa experiencia, pues él apasionado como es su carácter, entregado como es, convencido por esa experiencia que no fue imaginaria, sino que él luego la encarnó, pues entonces él ya lleva ese mensaje. Y ya en Hechos vieron ustedes todas las circunstancias difíciles, todas las dificultades, que estuvo en prisión tantas veces, muchísimas veces. Cuando ustedes lean la carta, por favor, vayan anotando las veces que fue a prisión, para que ustedes se fijen de dónde y por qué razón escribe las cartas, porque está preso. Y por eso van a llamarse unas cartas del cautiverio, ¿verdad? Entonces él aquí lo que hace es que apela a su fe según las creencias fariseas. O sea, él ha sido, cuando fue fariseo, fue coherente. Ahora que ha tenido una experiencia, subraya su causa en la esperanza de la resurrección. Pero eso no es una idea, él experimentó, es algo vivido, no es algo en la mente, en la cabeza, especulación, sino es algo experimental. Él experimentó al resucitado y entonces ahora para él es causa de esperanza, ¿verdad? No solo Jesús, sino su acción pues de haber resucitado. Esta esperanza ha comenzado a realizarse en Cristo, ¿verdad? Él va comprendiendo eso, que lo que le pasó a él luego nos va a pasar a nosotros, pero tiene que haber una coherencia de vida. Lo que decía Juan Pablo II, no divorcio entre fe y vida. Eso es la rectitud de la vida. Esa es la primera parte. La segunda parte, Pablo hace una breve relación de su primera actividad en contra de los cristianos. Aquí viene el sumario, ¿verdad? Él va a ser pues honesto y va a transmitir qué es lo que él pensaba y consideraba anteriormente. Luego, aquí cabal los pasos que yo les dije. Primero esa narración, luego la experiencia. No entendamos aparición como una imagen o una cosa como fuera de lo común. Es una experiencia, eso también lo debemos vivir nosotros, porque no se trata que nosotros creamos que esto le pasó a Pablo. Esto nos tiene que pasar a nosotros también. O sea, tener una experiencia con el resucitado en el camino de la vida, pues no lo vamos a tener en el camino de Damasco, pero sí lo vamos a tener en el camino de la vida. Y si no pasa esta experiencia,
todo lo demás no pasa así de sencillo, ¿verdad? Porque entonces este personaje, este Jesús resucitado, es una luz, una iluminación en su vida más resplandeciente y más fuerte que el sol, ¿verdad? Y entonces ahí es donde Jesús lo constituye ministro y testigo. Testigo quiere decir que él va a dar testimonio. Ahora, ¿de qué va a dar testimonio si él realmente no está en el mismo nivel de los apóstoles que lo conocieron históricamente? Ajá, pero él está en el nivel nuestro. O sea, él está en el nivel nuestro, que nosotros históricamente no lo conocimos. Pero de alguna manera, como les dije anteriormente, debemos, pues seguramente ya pasó, pero no le hemos puesto atención, experimentado su presencia viva en nuestra vida. Y entonces eso es lo que nos constituye ministros y testigos suyos. O sea, que eso que le pasó a él no estamos estudiando Hechos de los Apóstoles como historia, no lo estamos estudiando como historia, lo estamos estudiando como memorial, o sea, como una reflexión teológica que dice que lo mismo que le pasó a él, pues nos debe pasar a nosotros para poder entender sus cartas. Ahora, ¿cuáles fueron las reacciones? Pues Festus le interrumpe gritando que estás loco, Pablo. Las muchas letras te hacen perder la cabeza. Porque ¿qué está predicando a él? A un muerto que está vivo, ¿verdad? Eso es lo que está predicando. No está predicando que si usted hace el bien, va a recibir el bien, que si usted se porta bien moralmente, no, está anunciando a un muerto, a alguien que mataron, que lo enterraron, que lo mataron en una cruz y que ahora está vivo y que él ha tenido esa experiencia y por eso anda transmitiendo ese mensaje, llevando ese mensaje a los demás, porque la finalidad es que los demás también como él se salven y solo en Jesús hay salvación. Entonces Pablo se defiende diciendo que al hablar así se defiende diciendo que al hablar así se dirige al rey de Agripa que conoce las costumbres judías. Entonces, al igual que Agripa conoce las costumbres judías, también Pablo, ¿verdad? Y la reacción del rey es diferente. Por poco me convences a pasar por cristiano. O sea, él regresa, o sea, al hablar con Agripa, él retorna al Antiguo Testamento y entonces el rey se tranquiliza, pero no retorna para negar a Cristo, sino para confirmarlo, ¿verdad? Entonces, luego, Lucas en el capítulo 27, acuérdense que decimos Lucas, pero ya entendimos que es una comunidad. Menciona el nombre del centurión que lo custodia, que custodia a Pablo en su viaje, porque acuérdense que está preso, pero está preso domiciliario, ¿verdad? Entonces, es como que él llevar una bitácora, ¿verdad? La narración tiene gran viveza y cautiva al lector. Luego Pablo pasa de Cesarea a Creta en una nave que partía a Asia en barca. Dejaron Cesarea y al día siguiente llegaron a Sidón. Se embarcan después hacia los mares de Sicilia y Panfilia y después de 15 días llegaron a Mira de Licia. Ahí cambiaron de nave. Hubo una gran tempestad y un naufragio. La comitiva era de 276 personas, era otoño. Fíjense el año, era el año 60. Se acercaba el invierno. Pablo advierte al centurión del peligro de hacerse a la mar, pero el centurión se empeña en navegar, ¿verdad? Se embarcan de nuevo costeando Creta, se desencadena este viento que arrastró la nave y ésta se fue a la deriva. La tormenta continúa y desaparece la esperanza de salvación.
Pablo interviene dando consuelo. Vean una cosa que el mensaje cristiano siempre es de esperanza y es consolador. No es de estar acusando ni condenando, ni haciendo juicios ni interpretaciones pesimistas de que si tenemos esta pandemia es porque Dios nos está castigando, que si tenemos esto, que si esto nos está pasando. Hoy mucha gente que ha ido a comunidades, y les comento esto entre paréntesis, porque aquí mismo ha pasado, pues que hace 15 días un señor se puso la vacuna, ministro de la comunión, y en el proceso él estaba bien y todo lo demás, y bueno, murió. Ahorita toda la familia tiene COVID. Entonces, el sacerdote estaba hablando el domingo, me parece, en la misa, y decía que la viuda, pues diciendo, pues que esto no es un castigo de Dios, y la gente hoy nos trata como que estamos castigados como antes en la antigüedad a la gente leprosa, que era un castigo de Dios. Bueno, si las personas están reaccionando así, es por falta de formación, porque vean, aquí tienen ustedes el ejemplo, ¿verdad? Pablo interviene dando consuelo, dando esperanza. Ya anteriormente vimos que el mensaje es esperanzador. Transcurren 14 días y presiente la proximidad de la tierra. Los marineros quieren huir de la nave. Pablo dice al centurión, si no se quedan estos en la nave, vosotros no os podéis salvar. Y entonces Pablo toma pan, lo bendice. Por favor, fíjense aquí, Hechos de los Apóstoles, todavía pues están viendo ustedes cómo este proceso de expresar la fe a través del pan, a través del vino, estamos en el capítulo 27, para que ustedes lean la nota de pie de página de este episodio que aquí mismo se lo dice. Por favor, vean el comentario de la Biblia, ¿verdad? Si tienen la Jerusalén mejor, o la que tengan, si tiene un comentario. Al amanecer ven la tierra y van a nado sobre tablones, llegan sanos y salvos. Pablo muestra una admirable serenidad, que es lo que hoy cualquier testigo del Señor tendría que mantener en la pandemia, ¿verdad? Por supuesto, hay sufrimiento, hay dolor, tendríamos que estar en constante intercesión por todas las necesidades que hay, no tanto estar pidiendo solo para que nosotros estemos bien y nuestros hijos estén bien y nuestra familia esté bien y que qué bueno que tenemos trabajo y qué bueno que tenemos comida y que no. O sea, la intercesión es ante la humanidad que sufre. Entonces Pablo se muestra sereno, tranquilo ante la crisis que tuvieron y muestra conocimiento de las cosas del mar. Nosotros tendríamos que mostrar conocimientos de la vida, ¿verdad? Que la vida la tenemos limitada y que por eso siempre tenemos que estar preparados porque no sabemos el día y la hora, dice el Evangelio, ¿verdad? Entonces lo importante es estar preparados para en un momento pues partir sin ninguna angustia. Antes había escrito que habían naufragado 3 veces. Los hechos, o sea, este libro, no han conservado ninguno de esos recuerdos. O sea, en las cartas él va a decir esto, pero acuérdense que la comunidad o Lucas está utilizando las cartas para hablar de esto. Entonces, habrán cosas que la va a omitir o no las va a tener presente en ese momento. Luego la tierra a la que habían llegado era la isla de Malta. Los nativos ofrecieron hospitalidad a los náufragos. Al coger unas ramas, una víbora mordió a Pablo, pero este no sufrió daño alguno. Entonces comenzaron a decir que Pablo era Dios. Y Publio, el principal de la isla, da hospedaje a Pablo y a sus compañeros durante 3 días. Pablo cura al padre de Publio orando e imponiendo las manos y otros enfermos acuden a ser sanados. Aquí ustedes tendrán que recordar, pues es que es el resucitado que está actuando en Pablo, así como el resucitado en su momento histórico, cuando no había muerto todavía, pues él simplemente
pues curaba enfermos, ¿verdad? Los hechos no lo mencionan, pero es seguro que el apóstol utilizó el tiempo para evangelizar, pues, para anunciar el querigma, ¿verdad? No solo estaba haciendo el bien, sino que anunciaba. Luego de 3 meses se hicieron nuevamente al mar, llegaron a Siracusa, pasaron a Regio y llegaron a Posulio y encontraron una gran comunidad de hermanos y permanecieron 7 días ahí. Los hermanos de Roma salieron a su encuentro, otros lo esperaban en 3 tabernas a 49 kilómetros de Roma y era la primavera del año 61. O sea, ha pasado ya, el otro era como el otoño, no son tantos meses, ¿verdad? Del otoño a la primavera, pues solo pasó el invierno, entonces son más o menos como 6 meses que ha pasado. Luego en Roma, a los 3 días de haber llegado, Pablo convoca a los judíos más notables y les comunica por qué está ahí, ¿verdad? En esa capital. El motivo de que va en cadenas. Ustedes se recuerdan que él va prisionero, ¿verdad? Y entonces él va a decir que es por proclamar la esperanza. Vean ustedes, la esperanza. No hay temas de condena, de juicio, la esperanza. Cuando luego nosotros, cuando ya en las cartas vayamos a ver que él va a hacer en algún momento una teología moral, o sea, de algunos requisitos, no es más que la coherencia si nosotros creemos y queremos ser fieles a esta vocación. Esto no está impuesto, nadie se lo impuso a Pablo. Es una vocación, es algo que él experimentó y que dio y fue coherente, no solo en lo moral, en lo ético, en todo sentido, con esa vocación. Los judíos le dicen que no desean oír más de esa secta. Vean ustedes, el cristianismo, el movimiento es visto desde el judaísmo como una secta, ¿verdad? Porque encuentran contradicciones en todas partes. Entonces vuelve otra vez Pablo a exponer. Fíjense que si se han dado cuenta, Pablo o Lucas aquí en Hechos de los Apóstoles no habla nada del reino de Dios. Hasta aquí va a ir apareciendo el tema, ¿verdad? Tema fundamental en los evangelios, sobre todo en los sinópticos, porque en Juan tampoco se menciona tanto el reino de Dios. Se menciona en Juan 1 o 2 veces. Pero aquí también entra ese tema que es fundamental en los sinópticos, o sea, en Mateo, Marcos y Lucas, y el testimonio sobre Jesús basado en Moisés y en los profetas. Es decir, lo que Jesús dice en Lucas, en los caminantes de Emaús, las escrituras hablan de mí. Esos son los temas que va a utilizar Pablo en la exposición. Dice que su reunión fue tan larga que duró desde la mañana hasta la tarde. Y que los resultados, como siempre, fueron rechazo. Acuérdense que estaba dirigiéndose a los judíos, pero era acogido por otros. En este momento, pues Pablo recuerda a Isaías y también es un tema que Jesús utiliza, ¿verdad? Que tienen oídos y no escuchan y tienen ojos y no ven, ¿verdad? Entonces, no entiende, ¿verdad? Porque el corazón está cerrado y entonces, pues, ese es el problema. Pablo permaneció 2 años enteros, ya este es el fin de la cautividad, permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado. Tuvo arresto domiciliario, o sea, estaba allí arrestado, ¿verdad? Y recibía a todos. Entonces esa fue la sentencia de Roma. Roma no lo mató por eso, ¿verdad? Sino que realmente lo dejó ahí preso domiciliario. Pero él aprovechó, trabajó haciendo sus carpas, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con valentía y nadie lo estorbaba. Pasó ahí esa cautividad en custodia militar
con una de sus muñecas encadenadas para poder trabajar, ¿verdad? A la de un soldado. Y no se presentaron acusadores, por eso no hubo proceso. Recuperó la libertad en la primavera del 63. Des en cuenta las fechas, por favor. El último año, pues Pablo parte de nuevo a la misión apostólica, entonces sabe, tal vez España. Eso lo tenemos por la segunda epístola o la segunda carta a Timoteo. Sabemos de una nueva cautividad más rigurosa en la cárcel, que es Mamertina, que es un laberinto de calabozos infrahumanos. Pablo se prepara para su muerte, muchos lo han abandonado, escribe en Roma en el año 67 y muere decapitado en ese mismo año. ¿Qué pasó en ese año? Pues fue cuando Roma hace toda la destrucción de Palestina y ahí mueren casi todos los apóstoles, incluido Pablo. Así terminó esa vida consagrada a Jesús, el Mesías, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, vida plena del dinamismo apostólico. O sea, es un testimonio de que el apóstol, el testigo, vive una vida dinámica, activa, ¿verdad? En la que el móvil, o sea, la fuerza que lo mueve, fue la fe, el atractivo, la esperanza y el alma fue el amor, o sea, fue Jesús, ¿verdad? La fe en él, Jesús era el que le provocaba el atractivo, la pasión, la esperanza, o sea, era el alma de su amor. Y así terminamos Hechos de los Apóstoles. Yo espero que ustedes hayan leído. Tenemos apenas un minutito para que se acabe esto y luego entramos a las cartas paulinas, que es ya la última parte de lo que tenemos. No sé si tienen dudas, preguntas antes de esto. Si terminamos hoy, Hechos de los Apóstoles. ¿Tienen alguna duda? Esa diapositiva que puso ahí me sirvió mucho, Betsy, porque a mí me gusta ir como un poquito adelantada para poder entender bien, porque a veces me cuesta. Pero ya le tomé foto a esto y sobre eso me voy. Ahorita va a tener más diapositivas porque aquí ahorita nos vamos a dedicar, antes de entrar a una carta, vamos a ir viendo varias cosas. Pero mira, ahí está Romanos, Corintios y todo eso. Así me pongo rapidito a leerlas antes de que usted no las dé y comprendo más. Muy bien. Solo lo último que puso, ¿en qué carta está donde él murió? No está donde él murió, lo que está es... Es una epístola, ¿verdad? Es una epístola, ¿a quién? Donde lo decapitan.